Hola de nuevo, ¿cómo les va? Hoy les voy a hablar del concepto de las hiperfocales y cómo nos puede ayudar en una cámara en la que no tenemos ayuda ninguna al enfoque. Por ejemplo, en este caso, una Agfa LED que no tiene ni telémetro ni es reflex, por lo que tenemos que usar la escala del lente. Creo que este cálculo les va a servir sobre todo con este tipo de cámaras o incluso con cámaras de formato medio que no tienen ningún tipo de ayuda. ¿Qué es la hiperfocal? Seguro escucharon hablar mucho de la distancia hiperfocal. Les voy a dar la definición de Wikipedia, cruda y dura, fría, y luego les voy a pasar a explicar. La distancia hiperfocal de un objetivo fotográfico es la mínima distancia a la que se puede enfocar con él, de modo que obtengamos nitidez total desde antes de ese punto hasta el infinito. Esta distancia es la posición de enfoque que proporciona una mayor profundidad de campo. Esa es la definición de la Wikipedia. Ahora les voy a explicar bien. Vamos a usar las hiperfocales y, como dice el nombre, es la posición en la que podemos obtener una mayor nitidez, o sea, un rango mayor de zonas nítidas. En realidad, la hiperfocal es un concepto medio denso de explicar, sobre todo para mí que tengo un conocimiento tan académico y que es también difícil de mostrar porque es más fácil en la práctica. Hay reglas para calcular las hiperfocales, es una fórmula matemática también, depende de la profundidad de campo y la hiperfocal, depende de la distancia focal del lente, de la apertura utilizada y del círculo de confusión, y también depende del sensor o que estemos usando, sensor o formato, soporte mejor dicho. En este caso tenemos una Agfa LED que solamente tiene enfoque por escala, simplemente digamos que queremos poner nuestro objeto está a un par de metros, simplemente ponemos en la escala y listo. Esta en particular es el modelo alemán, la cámara es alemana, por lo que tiene la escala en pies, por lo que acá 3,5 sería aproximadamente un metro. Si queremos sacar una foto de algo que calculamos que está ojo a un metro, ponemos simplemente el lente en un metro, listo. El problema es cuando no juzgamos tan bien la distancia y además nos gustaría, por ejemplo, en un grupo de personas, tratar de aprovechar esa distancia. No es tan fácil como cerrar el lente en 22 y sacar y que salga todo en infinito, porque no sale todo en el infinito estando el lente en infinito y en 22. Podemos hacer mejor uso del lente y es lo que les quiero mostrar. Podemos ver en esta cámara que tiene, acá está el foco, este es el anillo de foco, y tenemos las distancias a la que podemos setearlo. Esta marca negra que está acá nos marca la distancia exacta a la que estamos seteándolo. Y acá tiene números de un lado y del otro. Esto tiene el cálculo de la hiperfocal en el mismo lente. Y nos muestra la distancia que abarca cada diafragma. Se los quiero mostrar muy bien esto porque es muy importante. Por ejemplo, si yo pondría el lente en 10 pies, podemos observar que en diafragma 2.8 cubre desde un poco antes de 10 pies hasta un poco después. ¿Ven? Quiere decir que si yo pondría la cámara, el objeto estaría en 10 pies exactos, estaría en foco un poco adelante de él y un poco atrás de él. No exactamente ahí nada más, sino que la zona se iría poniendo gradualmente en foco. ¿Qué pasa si en 10 pies yo pongo el lente en f16? Podemos ver que es diferente. Si yo pongo el objeto en 10 pies, en foco en 10 pies, podemos ver que desde f16 tenemos foco desde 6 pies hasta casi, ven que ahí corta el 16, hasta casi 30 pies. Tenemos desde 6 pies hasta 30 pies de diferencia. Se los voy a pasar a números cristianos, sería entre 2 metros a 10 metros aproximadamente. Con poner la cámara en 10 pies y en f16. Esto háganlo en metros, no importa, es lo mismo. Es lo mismo, simplemente estamos usando de ejemplo la cámara. Por lo que usando eso, en vez de calcular exactamente dónde está, por ejemplo, supongamos que tengamos una persona y un grupo de personas o una situación, quizás no queremos sacarle a esa persona, quizás sacando bien las cuentas podemos poner la forma en 5.6 o en F8, viendo las hiperfocales
y calculando de que trate de entrar la mayor cantidad de gente posible, por ejemplo. Ahora se los voy a mostrar un poquito mejor. Supongamos que tenemos en el centro, tenemos exactamente a ese arbusto que está justo en el centro de la pantalla, justo directo y que tiene una puerta detrás y al lado un poste. Está justo en el centro exacto de la imagen. Como ven, totalmente a la derecha hay unas ramas y totalmente a la izquierda hay ventanas. Si quisiéramos sacar, si quisiéramos sacarle a las ramas nada más, podríamos simplemente poner el lente en infinito, usar una apertura más o menos f4, f5, 6 y las ramas saldrían bien. Las ramas que están en el extremo, aquí. Saldrían bien, pero al setearla en infinito y usar una apertura, digamos, bastante luminosa, teníamos poca profundidad de campo y no saldría este árbol que está acá en el medio. Ni tampoco saldría casi el que está adelante, depende. En cambio, si dependiendo del hiperfocal y dependiendo del lente, puede haber incluso una chance de que podamos enfocar, suponiendo tengamos el tacho de basura aquí, podamos enfocar acá, fijarnos en la hiperfocal, poder enfocar quizás ahí y con solamente cerrar el diafragma o tener el diafragma en 8 o en 16, podemos hacer que salga esto, esto y esto. ¿Ven? Quizás con poner el lente en la misma apertura, pero en diferentes distancias y usando los cálculos, podemos, en vez de tener esto en foco nada más, podríamos tener toda esta línea en foco. Y es de lo que trata la escala que está en la cámara. Depende también de una percepción general de qué percibimos como que está en foco o no. Pero les aseguro que sirve bastante con este tipo de camaritas porque uno puede ponerla quizás en 5 o 6 muchas veces y en distancias cortas, en 2 o 3 metros, puede ganar una buena distancia. Porque son cámaras en las que en corta distancia cuesta mucho hacer foco, sobre todo. Es más fácil hacer foco a la distancia, pero en distancias cortas conviene aprender las hiperfocales y aprender a leer bien las escalas que tienen. La mayoría de las cámaras analógicas tienen incorporada algún tipo de ayuda a la distancia. Igual más que nada nos sirve, sobre todo si no tenemos una ayuda al enfoque, pero igual la mayoría de las cámaras les aseguro que trae esa distancia. Bueno, les dejo un saludo grande y espero, medio explicado así nomás, espero que les haya sido de alguna ayuda.